España responde ante los problemas y logra una victoria trabajadísima e importante frente a Suiza en suelo helvético. Vamos a repasar y analizar lo que nos ha dejado este encuentro de la segunda jornada de la cuarta edición de la Nations League. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? La selección española acaba de ganar por 1-4 a Suiza en Ginebra, en una victoria muy importante y muy trabajada, en la que la clave ha sido que el conjunto de Luis de la Fuente ha vuelto a demostrar que es una selección que domina todos los registros, una selección que es capaz de hacerte daño de formas muy diferentes y que además hoy, ante las dificultades, ha podido reponerse, como hemos visto tanto en la tercera edición de la Nations League, donde se proclamó campeona, donde también obviamente en pues hace menos de un mes en esa gran victoria en la Eurocopa 2024 disputada en Alemania. España ha logrado una victoria pues muy trabajada, en la que ha tenido que sufrir, en la que ha tenido que estar muy ordenada y pasar muchos minutos defendiéndose después de la expulsión de Robin Lenormand en el minuto 24 de la primera parte. Antes un inicio maravilloso con un Lamine Yamal tirando del carro de forma maravillosa, con un José Lumatu espectacular también en el remate y con un Fabián llegador. España que se ponía muy por delante en el marcador con ese tanto del 0-2, demostrando una pegada espectacular ya en el minuto 13 de la primera parte. A partir de ahí le ha tocado sufrir, ha sabido sufrir pese a los graves errores que ha cometido en esa expulsión y en el tanto después del 1-2, pero en los segundos 45 minutos los de Luis de la Fuente han tirado de competitividad, la de Carvajal, la de un Dani Vivian espectacular también en la defensa del área, y han tirado, pues de esos cambios de Luis de la Fuente con la entrada de un Ferran Torres que ha sido clave, con gol y asistencia en 3 minutos para terminar, completando un partido perfecto para Fabián, que ha marcado 2 goles, el tanto del 0-2 y el tanto del 1-3 importantísimo, y también para un José Lu, que ha dado un gol, que ha dado una asistencia y que se ha reivindicado y que le ha devuelto a Luis de la Fuente la confianza y la apuesta por él per se a marcharse a un fútbol menos competitivo, mucho menos competitivo del que disputaba la temporada pasada. Una enorme victoria de una selección española que necesitaba sumar 3 puntos, que se ha visto como las cosas se le ponían complicadas, hay que decirlo también por sus propios errores, pero que ha tenido, pues esa capacidad para responder ante una Suiza que también hay que contarlo, pues ha tenido muchas dificultades sin su centrocampista organizador, ¿no? Sin un Granit Xhaka, que no ha estado para mover a su equipo, y eso se le ha notado muchísimo al conjunto de Murat Yakin. España se queda después de estas 2 jornadas disputadas, después del empate frente a Serbia y la victoria hoy muy importante frente a Suiza para mantener el invicto frente al conjunto helvético, se queda con 4 puntos, segunda clasificada. Hay que recordar que pasan las 2 primeras de cada grupo, así que esto ha comenzado bien para la selección española, que tiene en el próximo parón de selecciones, que será 12 de octubre y 15 de octubre, por lo tanto dentro de un mes aproximadamente, ese duelo contra España en la Condomina, y también el siguiente duelo será contra Serbia. Por lo tanto, España que afronta 2 partidos muy importantes, sobre todo el que va a tener el próximo 12 de octubre, sábado, frente a Dinamarca, y con la opción obviamente de ponerse por delante en la clasificación, en una victoria que, de nuevo vuelvo a repetir, pone de manifiesto que el conjunto creado por Luis de la Fuente es capaz de dominar todos los registros, de hacer daño al rival de formas muy diferentes, y también de responder ante situaciones límite, como vimos en esa Nations League, como vimos también en la pasada Eurocopa, y como estamos viendo de momento hemos visto especialmente en esta segunda jornada de esta cuarta edición de este nuevo torneo continental. Vamos a repasarlo todo, vamos a ir analizando por tramos, como siempre, detalle a detalle, pero ahora lo importante es que vosotros sigáis apoyando el canal, que dejéis vuestro like, que os suscribáis, que activéis la campanita y que me dejéis vuestra opinión en comentarios sobre lo que os ha parecido este Suiza 1, España 4 de la segunda jornada de la Nations League, de esta nueva edición de la Nations League. En un partido en el que lo primero, como siempre, analizamos las alineaciones con un cambio de última hora en el
carril derecho de la selección helvética, con un Widmer que se ha lesionado, creo, en el calentamiento. Entraba Omer Ajic, el jugador del Montpellier, una selección suiza que no podía contar con jugadores importantes como el Bedi con Granit Xhaka, sancionados por roja directa en el encuentro frente a Dinamarca, que ganó el conjunto del norte de Europa por 2-0 como local, y una selección española que le daba continuidad, ¿no?, a la que es su columna vertebral, con la que ha ganado la Eurocopa, pero con la entrada principalmente yo destacaría de Grimaldo en el lateral izquierdo y también de Rodrigo en el centro del campo. El primer partido competitivo de esta temporada de Rodrigo, no ha jugado de momento con el Manchester City, y novedades arriba también en la media punta Pedri, y en la punta del ataque Joselu, a mí dándome la sensación de que sobre todo Joselu, si las cosas si Oyarzabal no se hubiese lesionado, seguramente no habría entrado como titular, y Pedri tengo más dudas ante el nivel de Dani Olmo, pero bueno, yo creo que tampoco extraña la titularidad de Pedri, porque Luis de la Fuente ha demostrado que confía muchísimo en él. En un partido que ha comenzado ya muy movido desde el minuto 4, con ese tanto del 0-1 de Lamine Yamal, perdón, de Joselu, gran existencia de Lamine Yamal, pues generando el caos, ¿no?, en ese sector del extremo izquierdo, metiéndose hacia dentro, amagando y saliendo por fuera y picándola, pues prácticamente a placer para Joselu. Ese remate en el segundo palo, la conexión con un Lamine Yamal que está en un estado de forma espectacular, en medio, ¿no?, de muchas opiniones sobre si tiene que descansar, y con Luis de la Fuente teniendo, ¿no?, que reivindicarse y explicando que obviamente a él también se le piden muchos resultados y que el problema del calendario no le corresponde a él. Un Lamine Yamal que ha comenzado, como os digo, de forma maravillosa, y una selección suiza que a los pocos minutos ha respondido, pero con una acción en la que pues finalmente Embolo ha caído, si no recuerdo mal, pues había llegado el tanto del 1-1, pero una acción anulada por una mano previa de Freuler en la jugada en la que o en la acción en la que ha podido robar el balón y pillar desordenada una selección española, que veía como ese tanto del 1-1 en el minuto 6, nada más marcar el 0-1, se veía anulado, no subía al marcador, y pocos minutos después, cuando aún pues no estábamos, el partido no era de nadie, pese a que España ya había marcado en una muy buena salida desde atrás, jugando, por eso os hablo, ¿no?, de esos registros. El primer gol había llegado con un contraataque de España, con la velocidad de Nico Williams, la buena decisión con el pase de Pedri, llegaba el remate a Joselu, se generaba el córner, y en la continuación de ese córner, en una acción continuada de ese córner, llegaba el gol de Joselu al pase de Lamine. Y en el segundo tanto es una muy buena salida desde atrás de España ante la presión alta de Suiza, la conexión entre Carvajal y un Lamine Yamal que se mete por dentro, que arranca en banda y se mete por dentro. Ahí, pues a Visser, que pues es un media punta, ¿no?, un centrocampista al que Murat Yakin hoy, que no ha querido adaptarse con su alineación ni con muchos de sus roles, del rol de su futbolista. Es un equipo que ha querido presionar, que ha querido tener el balón, y España muy prontito le ha castigado ese atrevimiento con ese buen pase de Lamine Yamal para Nico Williams, el recorte, el disparo al medio lo detenía Kobel, y llegando desde atrás Fabián ponía ese 0-2 para pues dejar muy tocada, ¿no?, para dejar prácticamente en la lona a Suiza, jugando como local en un estadio que pues que por las condiciones de césped parecía que nos iba a dar un partido muy complicado para el conjunto español. Pero España 0-2, minuto 13, Fabián el 0-2, Joselu el 0-1, que demostraba, ¿no?, también ese gran nivel, marcando las diferencias desde el primer instante. Y la realidad es que pues cuando el partido, o cuando España parecía totalmente asentada en el encuentro, cuando a Suiza le estaba costando mucho, ¿no?, sobre todo frenar a Lamine, y esa gran cantidad de registros del fútbol español, pues estaba brillando y estaba apareciendo con esas figuras claves de Lamine Yamal, y también la velocidad y el desborde de Nico Williams en las acciones de transición, en las acciones de contraataque. España estaba muy cómoda, y ha llegado pues un desajuste, ¿no?, con una selección española plantada en bloque medio, a la altura del centro del campo, con la línea de defensas prácticamente en su mitad de campo, terminando el círculo central un par de metros atrás, y con Joselu también haciendo una doble punta junto a Pedri, ¿no?, para presionar esa salida o ese inicio de los ataques de Suiza. Con 3, Manuel Akanji levantaba la cabeza, con tiempo para pensar, encontraba en la punta del ataque la velocidad de un Embolo, que eso sí, pues tiene mucha velocidad, le ganaba la posición a Robin Lenormand, y el central
que después de cuerpear con el delantero suizo veía alguna posibilidad de tocar el balón, de despejar, pero creo que en esa patada es donde ha tocado el pie o la pierna de Embolo. Al final se ha señalado tarjeta roja, el VAR ha visto que la posición era reglamentaria, aunque bueno, después en Twitter hemos visto que podía que no fuese así. En cualquier caso, expulsión para la selección española, que además ha sufrido en el lanzamiento de falta al borde de la frontal, bueno, pues un disparo al palo, si no recuerdo mal, de Abdouni. Así que España, ¿no? Que a partir de ahí, pese a que tenía un resultado muy cómodo, que estaba siendo claramente mejor que Suiza en esos primeros 20 minutos, veía cómo se equivocaba Robin Lenormand, que ha arriesgado mucho cuando parecía que estaba haciendo bien la acción, pero como os digo, ha habido un segundo en el que parecía que el balón era alcanzable para poder despejarlo, ha metido el pie en Embolo y esa tarjeta roja, ¿no? Que iba a hacer que España tuviese que sudar y trabajar muchísimo esta victoria en Ginebra, ¿no? España que bueno, la verdad es que no estaba sufriendo, o a mí me estaba dando la impresión de que Suiza no le estaba haciendo sufrir durante varios minutos, y ahí es cuando ha llegado bueno, pues ese desbarajuste, un nuevo error bastante grave en la defensa de España, con el tanto del 1-2 de córner, una acción a balón parado en la que Abdouni ha comenzado y ha finalizado la acción totalmente solo dentro del área pequeña de España, el toque en el primer palo y la prolongación al segundo para que el delantero suizo rematase totalmente solo a placer para batir a David Raya en un minuto, lo tengo por aquí, 40 de primera parte, en el que la realidad es que España no estaba sufriendo, Suiza no estaba generando ninguna ocasión, un Dani Vivian que ha entrado obviamente para colocarse en esa situación y que ha comenzado a despejar centros de forma constante en esos minutos, pero una España que no estaba, a la que no le estaban generando ocasiones, que había podido tener alguna acción de contraataque liderada por Nico, en la que es cierto que no se había finalizado bien, pero que recibía un gol demasiado fácil, ¿no? Cuando estás con uno menos, pues recibir un gol a balón parado, un gol de córner, yo creo que a todos nos extraña mucho, pero la realidad es que España, bueno, pues ha cometido dos errores graves en la primera parte y los ha pagado: la expulsión de Lenormand y ese tanto del 1-2 que le daba esperanzas, ¿no?, a Suiza en un tramo final de la primera parte, en el que España yo creo que ha tenido sus peores minutos del encuentro y donde más agua ha tenido que achicar. Una buena parada también de David Raya en esos primeros 45 minutos y unos segundos en los que, bueno, pues hemos visto, ¿no?, que la debilidad de España sobre todo estaba en el sector derecho, por el poco trabajo o el no correcto trabajo, poco, no creo que no es la palabra correcta, pero no acertado trabajo de Lamine Yamal, en algunas ocasiones no decidiendo bien, en algunas no formando la línea de cuatro centrocampistas y permitiendo algún pase por dentro, no siguiendo en otras al carrilero cuando se centraba desde el lado contrario. En definitiva, que Luis de la Fuente al descanso ha metido a Ferran Torres, buscando más trabajo, buscando sobre todo también intentar que su portería estuviese más segura y que no llegasen esos centros del lado derecho al lado izquierdo, los cambios de orientación que le estaban haciendo daño a la selección española. Ahí la verdad es que a partir de la entrada de Ferran Torres hemos visto una selección española muy segura, muy ordenada, que no ha sufrido, una selección suiza que no quería centrar como le había ocurrido en la primera parte, que no quería buscar rápido la cabeza de Embolo, y que, bueno, pues ha comenzado a intentar llegar por banda, pero ganando en profundidad, pero no lo ha logrado, que intentaba conectar por dentro, pero que no podía meter esos pases por dentro, que intentaba mover rápido el balón, pero no lo ha conseguido. En definitiva, una selección española plantada en un 4-4-1 con José Lu en punta, que ha dado mucha sensación de seguridad, mucha sensación de orden, de estar muy bien, muy juntita, de no permitir ningún pase por dentro. Y la realidad es que la única acción importante, el único ataque verdaderamente peligroso de Suiza en la segunda parte ha llegado en un remate de Abdouni a balón parado, en el que su remate se ha marchado por encima de la portería de David Raya, pero esto ya en el minuto 65. Antes, bueno, pues habían entrado Jeremy Pino y Zubimendi por Rodrigo y por Nico Williams, muy cansados obviamente por el trabajo defensivo. Una selección de Suiza que ha comenzado a meter cambios, la entrada de Sierro y de Rieder, más tarde de Duay y de Monteiro, pero que no ha encontrado la forma de generarle
peligro, de generarle ocasiones importantes a una selección española que ha sufrido en el partido en las acciones a balón parado, pero a partir de ahí, o en los corners mejor dicho, pero que a partir de ahí ha estado muy solvente, muy solidaria, muy ordenada y muy concentrada en esas acciones defensivas, con un Dani Carvajal dejando acciones como siempre de mucha competitividad, metiendo el pie en el momento correcto, estando a la distancia justa tanto del jugador de banda que tenía por delante como del central, de un Dani Vivian que yo creo que también hay que destacarlo por el nivel, como siempre, de máxima concentración que tiene el central vasco. La verdad es que una selección española muy seria y que ha aprovechado sus momentos en el partido con un espectacular balón largo de David Raya para atacar la espalda del sector izquierdo suizo, un Ferran Torres que, como siempre, atacando la profundidad, brilla muchísimo, y su centro raso con Fabián Ruiz llegando, que ha puesto el S1-3, Fabián doblete, hoy partido en el que ha vuelto a echarse también a la selección a la espalda, un partido digno de su enorme y espectacular Eurocopa, venía de fallar esa gran ocasión frente a Suiza por, yo creo, tomarse un poquito tiempo de más, y hoy, bueno, pues ha dado ese paso hacia adelante, además en un partido que se había puesto complicado, y 3 minutos después el contraataque de España con Joselu conectando, dejando en el mano a mano a Ferran Torres y el jugador valenciano firmando gol y asistencia en 3 minutos, una segunda parte en la que ha trabajado muchísimo, en la que ha contribuido a esa solidez defensiva de una selección española que ha vuelto a demostrar todos los registros, que ha marcado el primero a través de una acción a balón parado, que ha marcado el segundo después de una muy buena salida de balón y pudiendo correr al espacio con Nico Williams, que ha marcado el tercero con un pase largo de su guardameta, de un David Raya que ha vuelto a dar muchísima sensación de seguridad, algo muy importante también, ya que, bueno, pues va a ser en principio el titular en los próximos parones de selecciones ante la lesión de Unai Simón, que, como os digo, bueno, pues ha brillado con ese pase largo a Ferran Torres, y el tercero también en una contra, ¿no? Una selección española que además ha tenido que defenderse durante muchísimo tiempo, y que, pese a estar a las alturas de temporada a las que estamos, pues no hemos visto un excesivo desgaste físico de ninguno de los jugadores, todos muy concentrados, manteniendo siempre el orden y finalmente llevándose una victoria muy trabajada e importante para ponerse con 4 puntos y quedarse a 2 tan solo de una Dinamarca que será la próxima rival del conjunto de Luis de la Fuente en el próximo parón de selecciones del 12 de octubre. España 4, Suiza 1, partido disputado en Ginebra y victoria muy trabajadísima, partido en el que, ante las dificultades, la campeona de Europa y actual campeona de la Nations League se ha crecido y ha dado una gran versión en los primeros 15 minutos y también a partir del descanso en los segundos 45. Gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo.